Hola, nosotros somos Joel Pérez López, Emiliano Durantes Hernández, Héctor Daniel Morales Rodríguez, Omar Alejandro Álvarez Gonzaga y Jesús Estrada Hernández. Representamos al grupo de simulación y modelación molecular de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. El primer trabajo que les presentamos lleva por título Predicción teórica de la eficiencia de celdas solares orgánicas, trabajo que está siendo realizado por Omar Alejandro Álvarez Gonzaga y con el doctor Juan Ignacio Rodríguez Hernández como su asesor. El objetivo general de este trabajo es la obtención de una metodología teórica para poder estimar con una alta capacidad de predicción la eficiencia de conversión de energía de celdas solares orgánicas a un bajo costo computacional, a partir del estudio del voltaje de circuito abierto de las mismas, el cual es un componente de la expresión de la eficiencia. Las celdas solares son dispositivos usados para obtener energía eléctrica a partir de la energía proveniente de la luz solar. Esta conversión de energía ocurre en una de las distintas capas que componen una celda, llamada capa activa. Y a su vez, esta está compuesta por dos tipos de materiales, uno con mayor capacidad de transferir electrones, llamado donador, y otro con mayor capacidad de recibirlos, llamado aceptor. Un fotón con la energía adecuada generará en el material donador un excitón, que por medio de mecanismos de difusión llegará a la zona que se encuentra alrededor de la interfaz entre materiales donador y aceptor, en donde se forma una diferencia de potencial que ayuda a la disociación del excitón para formar portadores de carga libres dentro de la capa. En el caso de las celdas solares orgánicas, los materiales de la capa activa están formados por compuestos orgánicos, cuya característica principal es que en su estructura base los átomos de carbono están enlazados a otros tres átomos de carbono, formando una secuencia alternada de enlaces simples y dobles. Sin embargo, ya que los enlaces dobles se forman en parte por orbitales tipo P traslapados y perpendiculares a la estructura principal, en el caso de estos compuestos, el traslape se dará entre todos los orbitales P vecinos a lo largo de la estructura principal, generándose zonas de deslocalización electrónica por arriba y por debajo de la estructura principal. Así, el apilamiento de varios de estos compuestos genera zonas de mayor movilidad electrónica. Una característica primordial en una celda solar es la eficiencia de conversión de energía, la cual es la razón entre la máxima potencia que la celda puede alcanzar y la potencia de la luz incidente. A su vez, la potencia máxima se expresa en términos del voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito y un factor que indica la fracción de este potencial idealizado equivalente a la potencia máxima. Para el estudio de esta expresión, tomaremos como variable de interés el voltaje de circuito abierto, el cual puede ser analizado en términos de los orbitales moleculares de las estructuras donadora y aceptora. En ellas se estudian particularmente las energías del orbital molecular ocupado de mayor energía y el orbital molecular desocupado de menor energía, mejor conocidos como HOMO y LUMO respectivamente. Así, el excitón es entendido como la transición de un electrón del HOMO al LUMO en la molécula donadora y la disociación del excitón como el paso del electrón desde el LUMO del donador al LUMO del aceptor, quedando la energía libre del electrón en proporción directa con la diferencia entre las energías LUMO del aceptor y HOMO del donador, y la cual se puede perder en procesos posteriores. Una expresión sencilla para el voltaje de circuito abierto lo aportan Marcus Sharber y Niyazi Sereshivsky en el 2006, en el cual reportan los resultados para 11 polímeros donadores estudiados individualmente y como componentes donadores dentro de una capa activa, donde la estructura aceptora para todas ellas es el derivado del fulereno, la molécula PCBM. Ajustando los valores obtenidos del voltaje del circuito abierto de cada capa respecto a los valores ohmo de los polímeros donadores, obtienen una relación lineal en la que la pendiente es el inverso del valor de la carga del electrón y con un valor de la ordenada al origen de menos 4.6 volts. Tomando en cuenta que el valor de la energía del humo del PCBM, que es el mismo para todas estas celdas, es de menos 4.3 electronvolts, se obtiene que el voltaje de circuito abierto está en función de la diferencia entre las energías ohmo del donador y LUMO del aceptor, menos una constante de 0.3 volts que está en concordancia con algunas estimaciones hechas respecto a los polímeros estudiados. El maestro Daniel Trujillo González, como parte de su trabajo de maestría dentro del grupo de simulación y modelación molecular, y a partir de las unidades que conforman a los 11 polímeros del trabajo de Sharber, reportó distintas estructuras optimizadas y sus respectivos valores de las energías HOMO y LUMO, etiquetando a cada polímero de acuerdo al valor de su energía HOMO reportado por Sharber, y de mayor a menor, obtuvo estructuras optimizadas de cadenas tipo monómero, dímero, tetrámero, hexámero y octámero. Y como se puede observar en la gráfica 1,
donde se muestran en color azul a las energías HOMO de todas las estructuras obtenidas para los 11 polímeros y con rectángulos más pequeños y pigmentados para las cadenas poliméricas más largas, puede notarse una tendencia general del aumento en la energía conforme se añaden unidades a cada cadena. Sin embargo, al comparar entre cadenas poliméricas con el mismo número de unidades, no se sigue la tendencia de los valores experimentales de Sharber. Más aún, los polímeros P4, P5 y P6 tienden a superar el valor de la energía LUMO del PCBM marcada con un diamante rojo, prediciendo una transferencia donador-aceptor poco viable, contrario a lo estudiado experimentalmente. Por otro lado, en la gráfica 2 se muestra que la brecha de energía HOMO-LUMO de cada polímero tiende a cerrarse conforme se aumenta el número de unidades de la cadena polimérica, lo cual está acorde con distintos resultados en los que el tamaño del polímero es uno de los parámetros a tomar en cuenta para ajustar dicha brecha de energía y, por lo tanto, la energía requerida para generar excitones dentro de la capa activa. Es así que el objetivo a realizar en este momento es buscar corregir los valores de las energías HOMO para que puedan estar más acordes con los valores experimentales y, en consecuencia, acercarnos a la expresión de Sharper. Por último, junto con el análisis de estos datos, estamos haciendo cálculos para la obtención de las estructuras optimizadas de algunos de los materiales más recientes usados entre las celdas solares orgánicas con las mayores eficiencias que se han registrado hasta el año 2021. Entre ellas están particularmente el polímero donador PBDB-T y la molécula aceptora Y6, de las cuales se han derivado otros materiales, alcanzando hasta un 18% de eficiencia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Emiliano Dorantes Hernández y en esta sección les mostraré mi proyecto de tesis de doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas, el cual tiene como título Elucidación de estados electrónicos clave de perovskitas utilizadas en celdas solares flexibles. Este trabajo de doctorado está siendo dirigido por mi asesor, el Dr. Juan Ignacio Rodríguez Hernández. En estos últimos años, teniendo más del 80% de las fuentes de energía provenientes de fuentes no renovables, la demanda de energía limpia y renovable aún es un tema importante que debe ser atendido. Y hablando de estos temas, las celdas solares son consideradas como una de las fuentes de energía renovable más prominentes, debido a que la energía solar es abundante, menos dependiente de las posiciones geográficas, comparada con otras fuentes de energía limpia, incluyendo la eólica, geotérmica e hidroeléctrica, y de igual manera han experimentado un crecimiento exponencial en su uso y también en su eficiencia a lo largo de los años. Recientemente las celdas solares de perovskita han sido objeto de gran interés por las grandes ventajas que presentan, tales como alta eficiencia, la cual es aproximadamente de 25% y 19.5% para celdas rígidas y flexibles respectivamente. Son baratas de producir y son capaces de ser producidas como celdas solares flexibles, lo cual aumenta sus aplicaciones. En las celdas solares, las perovskitas son introducidas de forma que cumplen la función del material activo, el cual genera el par electrón hueco para producir energía, por lo cual el estudio de las propiedades estructurales, ópticas, electrónicas y de enlace es de suma importancia. El objetivo de este proyecto de tesis de doctorado es analizar las propiedades de la perovskita metilamonio de yoduro de plomo en su estado base y estados excitados, para así poder estudiar su eficiencia en celdas solares flexibles. Las simulaciones en este proyecto de tesis son realizadas con el software de modelación molecular Amsterdam Density Functional del grupo SCM. La perovskita que estudiaremos en este proyecto de tesis presenta dos estructuras estables, las cuales son denominadas como beta y gamma. En esta diapositiva muestro algunos resultados que he obtenido respecto a mi primer paso, que es la optimización geométrica de mi material de estudio. Podemos observar una imagen de la estructura beta optimizada con átomos de plomo de color amarillo, átomos de yodo de color morado, átomos de nitrógeno de azul, carbono de gris e hidrógeno de blanco. También se muestra una tabla donde se comparan los parámetros de la celda unitaria con otros valores de la bibliografía, para así poder determinar que mis resultados pueden utilizarse a futuro, donde se muestra que todas las diferencias porcentuales son menores al 5%, a excepción del parámetro C de la celda unitaria. Ahora se muestran los resultados obtenidos para la optimización de geometría para la estructura gamma de la perovskita de metilamonio de yoduro de plomo, donde los átomos vienen representados del mismo color. Se puede ver fácilmente que a diferencia de la estructura beta, la cual era tetragonal, ahora se tiene más una estructura cúbica.
En la tabla donde se comparan los mismos parámetros respecto a la bibliografía, se obtuvieron diferencias porcentuales todas menores al 2%. Finalmente, se lleva realizado un estudio de átomos en moléculas en ambas estructuras, el cual analiza los puntos críticos de la densidad electrónica que se obtiene del sistema para así poder caracterizar las interacciones entre átomos, o en otras palabras, los enlaces. Esto considerando diferentes correcciones relativistas, ya que debido a que se tienen átomos pesados tales como el yodo y el plomo, las correcciones relativistas pueden predecir diferentes enlaces o interacciones que no se analizarían correctamente en caso de no ser consideradas. El siguiente trabajo de tesis lleva por nombre Estudio teórico y experimental del dopaje de nanotubos de carbono multipared y es llevado a cabo por Héctor Daniel Morales Rodríguez con el Dr. Fray de Landa Castillo Alvarado como su asesor. Se puede descomponer el agua en sus componentes mediante la electrólisis. Dicha reacción consiste en sumergir dos electrodos en una solución acuosa, mientras tanto los electrodos se conectan a una diferencia de potencial. La reacción que se lleva a cabo en el cátodo recibe por nombre reacción de evolución de hidrógeno, GER por sus siglas en inglés. Este trabajo de tesis de doctorado se centra en el estudio de catalizadores para GER. El mejor catalizador conocido hasta el momento para producir hidrógeno es el platino. El problema del platino es que es un metal bastante caro. Por eso es que en los últimos años se han buscado alternativas al platino más baratas y que tengan un desempeño catalítico comparable al de este metal. El disulfuro de molibdeno ha sido un material muy estudiado para este fin. Resulta ser un material bastante barato de producir, pero sin propiedades catalíticas comparables con el platino por sí solo. Al doparlo con metales de transición, mejora enormemente su desempeño catalizador GER, como se muestra en la gráfica. Muchos estudios recientes han demostrado que los nanotubos de carbono poseen excelentes propiedades catalíticas para GER. Resulta bastante tentador dopar tanto teóricamente como experimentalmente los nanotubos de carbono con metales de transición y platino para investigar su desempeño en GER. Este tipo de dopaje está pensado para disminuir la cantidad de platino en el catalizador, haciéndolo más asequible. Primero se construyó el modelo de un nanotubo de carbono funcionalizado y dopado con una partícula de platino. Los átomos de oxígeno representan la funcionalización. Después de una optimización de geometría exitosa, se le agrega al modelo átomos de molibdeno. Se hizo un análisis de las cargas parciales en ambos sistemas y se compararon los resultados. Se sumaron las cargas de los átomos de platino, de oxígeno, de carbono y de molibdeno, este último solo en el último sistema. Se encontró que en el molibdeno en el segundo sistema provoca una transferencia de electrones a los carbonos del nanotubo. Este resultado es bastante interesante, puesto que sugiere la creación de sitios de absorción de hidrógeno en las capas del nanotubo a pesar de la presencia del platino. Mi nombre es Jesús Estrada Hernández y soy alumno de la maestría en Ciencias Físico-Matemáticas. Mi trabajo está referido a los estudios teóricos de la interacción del grafeno nanoestructurado con polimetil metacrilato para aplicaciones odontológicas. El polimetil metacrilato o polimetacrilato de metilo es un polímero que se comporta como el material termoplástico transparente y forma parte de la familia de los acrílicos. Su amplia aplicación es muy usado en la ingeniería, tecnología, construcción, medicina, entre otros. Este polímero fue sintetizado a principios de la década de los 1930 por los ingleses Rowland Hill y John Cransford, quienes registraron el material con el nombre de Perspex. Posteriormente, en 1933, el químico alemán Otto Braun logró fabricar este acrílico por un método distinto, material que denominó plexiglas. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial que este plástico fue producido a una escala mundial. El polimetilmetacrilato, o también conocido por sus siglas PMMA, es producido a partir del ácido acrílico y de su polimerización, es decir, está formado por polimerización vinílica por radicales libres a partir del monómero metilmetacrilato. Este polímero se diferencia entre los demás plásticos y vidrios por su alta resistencia a los impactos, su transparencia
está comprendida entre el 85 y 92%, por lo que tiene resistencia a los rayos UV, tiene dureza al rayado, buena resistencia al envejecimiento, es significativamente más liviano que el vidrio, es más fácil de moldear, sus propiedades mecánicas son considerables y tiene un comportamiento rígido a temperatura ambiente. Entre sus aplicaciones del PMMA se utiliza en la fabricación de fibras ópticas, letreros luminosos, cristalería, fabricación de parabrisas, vidrios de plástico, en construcción y mobiliarios. Como implante puede ser usado en prótesis de córnea y lentes de contacto. En el mundo de la medicina se utiliza para la fabricación de prótesis óseas y dentales y como aditivo a polvo en la formulación de muchas de las pastillas que podemos tomar vía oral. Estas propiedades del polimetilmetacrilato han propiciado a muchas líneas de investigación para la ciencia y tecnología en los materiales. En este trabajo se utilizó el método de la teoría funcional de la densidad y para la modelación computacional se utilizó la herramienta de MOL3 de Materials Studio para poder describir las estructuras más estables de la molécula. Además que se realizaron procesos de minimización de la energía, optimización de la geometría, distribución de cargas eléctricas, la determinación de su estructura electrónica y sus orbitales moleculares de fronteras junto con sus energías HOMO y LUMO. En base a esto, el siguiente paso fue obtener los índices de reactividad. Estos índices o sitios nos dan la información sobre qué átomos de una molécula tienen a mayor tendencia a perder o aceptar un electrón para formar enlaces con otra molécula, que se puede interpretar como los que son más propensos a sufrir un ataque nucleofílico o electrofílico, respectivamente. Estos dichos índices son determinados por las funciones de Fourier. Las funciones de Fourier se definen como la derivada funcional del potencial químico con respecto al potencial externo a un número de electrones constante. Dado que el potencial químico se define como la derivada de la densidad funcional con respecto a la densidad electrónica, las funciones de Fourier también se definen como la derivada de la densidad electrónica con respecto al número de electrones a potencial constante. Y esta última definición es la que queremos trabajar porque significa que podemos calcular cómo esta cambia con la densidad en cada punto. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos y se observa que para el carbono 3 y 7 son los sitios más probables a sufrir un ataque electrofílico. Y en la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos también y se observa que para el oxígeno 5 y los carbonos 1 y 4 son los sitios más probables a tener un ataque nucleofílico. En base a esto, los próximos resultados es obtener y encontrar estructuras moleculares estables del grafeno y así poder tener una interacción grafeno-polimetilmetacrilato. Además de obtener algunas propiedades como son las eléctricas, magnéticas, mecánicas, térmicas y entre otros. Este trabajo trata sobre el estudio teórico de las propiedades estructurales, electrónicas, vibracionales y ópticas de un sistema de nanocúmulos de zinc-selenio depositados sobre una hoja de grafeno. Presentan Joel Pérez López y el Dr. Juan Ignacio Rodríguez Hernández. En primer lugar, modelaremos la hoja de grafeno para el cálculo de propiedades utilizando la teoría del funcional de la densidad, para lo cual elegimos una celda primitiva de la base de datos del software BAN en su versión 2017. Los parámetros para la optimización geométrica son una base TZP, un Frozen Core Large, un funcional GGA-PBE, la optimización de los vectores de red y en este trabajo no se considerarán efectos de los bordes. Los resultados obtenidos al finalizar el cálculo teórico son los siguientes. En la tabla 1, en la columna de color amarillo, se muestra la distancia entre dos átomos de carbono, la cual es de 1.42 angstroms. Comparamos este resultado con otro cálculo teórico de 1.413 angstroms y una referencia experimental en la cual se observó una distancia de 1.421 angstroms. De la misma forma, en la tabla 2, en la columna de color amarillo, mostramos el ángulo
formado entre 3 átomos de carbono, el cual es de 120 grados, que comparándolo con otra referencia teórica y otra referencia experimental, observamos que no hay diferencia. En la tabla 3 se muestra el parámetro de red obtenido, el cual es de 2.46 angstroms. De la misma forma, comparamos con una referencia teórica y una referencia experimental, donde las discrepancias son aceptables. Como parte de nuestro cálculo teórico, también se muestra la estructura de bandas obtenida, donde se puede observar la formación de los conos de Dirac muy estudiados para las propiedades ópticas y estructurales de una hoja de grafeno. En dichos conos de Dirac se aprecia una relación de dispersión lineal, donde los electrones se comportan como partículas no masivas, alcanzando velocidades de hasta 10.000 centímetros cuadrados por vol por segundo. Como siguiente paso, modelaremos dos clústeres de zinc-selenio, ambos de 4 átomos pero de composición diferente, que posteriormente depositaremos en la hoja de grafeno. Para la optimización de la geometría en ambos casos, se utilizan los siguientes detalles computacionales: una base TZP, un core small y un funcional GGA-PBE. Una hoja de grafeno puede considerarse un sistema con periodicidad infinita. Por lo tanto, aplicando el teorema de Bloch, puedo estudiar solamente la geometría de una sección o supercelda lo suficientemente grande para que los clústeres no interactúen entre ellos. Para mi estudio, por lo tanto, utilizaré una supercelda de 8×8 y de 17.28 por 18.53 angstroms, conteniendo 128 átomos de carbono. Ahora ensamblaremos el sistema clúster zinc-selenio sobre la hoja de grafeno, para lo cual, según la literatura, se sabe que la estructura en forma de anillo hexagonal propia del grafeno tiene 3 puntos en donde es posible depositar un clúster. El primer sitio sería entre 2 átomos de carbono, el segundo sitio en el centro del anillo hexagonal y como tercer sitio encima de cualquier átomo de carbono del anillo hexagonal. Finalmente, depositamos el clúster zinc-selenio sobre la supercelda de grafeno y observamos que de acuerdo a las medidas que se eligieron para dicha supercelda, los clústeres no interactuarán entre ellos. Ya con el sistema ensamblado de clúster zinc-selenio sobre la supercelda de grafeno, procederemos a la optimización de la geometría de dicho sistema, para lo cual emplearemos una base TZP, ningún core, un funcional GGA-PBE y se permitirá la optimización de los vectores de red. Como resultado de la optimización geométrica de nuestros sistemas, también obtuvimos la estructura de bandas asociada. En la figura de la izquierda se muestra la estructura de bandas para la supercelda donde se depositó el clúster de composición 50-50, mostrando una apertura del gap de 1.0541 electronvolts. A la derecha se muestra la estructura de bandas en donde se depositó el clúster de composición 75-25 sobre la supercelda de grafeno, mostrando una apertura del gap de 0.056 electronvolts. Por tanto, y de acuerdo a estos resultados, se observa cómo la adición de nanoclústeres de zinc-selenio modifica las propiedades ópticas del grafeno.